En voz alta Relatos presenta El primer caso de Montalbano, de Andrea Camilleri. Capítulo primero. Montalbano tuvo una especie de predicción de su inminente ascenso a comisario por caminos totalmente indirectos, justo 2 meses antes del comunicado oficial avalado por el correspondiente sello. En efecto, en cualquier despacho oficial que se respete, la predicción, o la previsión, si se prefiere, del futuro más o menos próximo de todos los integrantes de ese despacho y de los despachos limítrofes, es un ejercicio cotidiano, trivial y obvio. No es preciso, por ejemplo, examinar las vísceras de un animal descuartizado o estudiar la dirección del vuelo de los estorninos, tal como hacían los antiguos. Y tampoco hay ninguna necesidad de recurrir a la lectura de los pozos de café, tal como se suele hacer en los tiempos más modernos. Y eso que en tales despachos se bebe un montón de café todos los días. No, para una predicción, o previsión si se prefiere, basta menos de media palabra, un atisbo de mirada, un susurro con la boca cerrada, un principio de enarcamiento de una ceja. Y estas predicciones, o previsiones, etc., no se refieren tan solo a las cuestiones de las carreras de los burócratas, los traslados, los ascensos, las llamadas, las notas de mérito y demérito, sino que, a menudo y de buen grado, afectan a la vida privada. Dentro de una semana como máximo, la mujer del compañero Falcuccio le pondrá los cuernos con el perito Stracuzzi. Le dice en voz baja el contable episcopo al aparejador Dalli Cardillo, mirando al incauto compañero Falcuccio mientras éste se dirige al cuarto de baño. ¿De veras? Contesta un tanto sorprendido el aparejador. La mano sobre el fuego. ¿Y cómo puedes saberlo? Pero, hombre de Dios, dice el contable episcopo, con una media sonrisa en los labios, mientras inclina la cabeza hacia un hombro y se pone la mano derecha sobre el corazón. ¿Pero tú has visto alguna vez a la señora Falcuccio? No, nunca. ¿Por qué me haces esa pregunta? Porque yo la conozco. ¿Y qué? Verás, mi querido contable, es gorda, peluda y medio enana. ¿Eso qué quiere decir? ¿Acaso las mujeres gordas, peludas y medio enanas no tienen también esa cosa entre las piernas? Y lo bueno es que a los 7 días de esa conversación, la señora Falcuccio retoza de placer. «Virgen Santa, muerta estoy», en el amplio lecho de viudo del perito Stracuzzi. Y si eso ocurre en cualquier despacho normal, huelga imaginar el altísimo porcentaje de acierto que tienen las predicciones o previsiones, etc., en las comisarías y jefaturas de policía, donde todo el personal, sin distinción jerárquica, está especialmente entrenado y preparado para captar el más mínimo indicio, el más ligero cambio de viento y extraer las debidas conclusiones. La noticia del ascenso no pilló desprevenido a Montalbano. Era un acto obligado. Tal como se decía en aquellos despachos, él ya había cumplido con creces un período de aprendizaje como subcomisario en Mascalipa, un remoto pueblecito de los Montes Erei, a las órdenes del comisario Líbero San Filippo. Pero la cuestión que preocupaba a Montalbano era el lugar a donde sería trasladado, el llamado destino. Una palabra, por cierto, que tiene también otro significado, en su acepción de hado, porque ascenso significaba también traslado, y, por consiguiente, cambio de casa, de costumbres, de amistades, todo un destino por descubrir. Francamente, de Mascalipa y alrededores él ya estaba hasta la coronilla, no así de los habitantes, que no eran ni mejores ni peores que otros, con su correspondiente porcentaje de delincuentes, personas honradas, estúpidas e inteligentes. No, la verdad es que ya no aguantaba aquel paisaje. Pero que conste, si había una Sicilia cuya contemplación constituía para él un placer, era precisamente aquella Sicilia hecha de tierra quemada y requemada, amarilla y parda, donde un retazo de obstinado verdor destacaba disparado como un cañonazo, donde los dados blancos de las casuchas, en inestable equilibrio sobre las colinas, daban la impresión de poder resbalar hacia abajo a la menor ráfaga de viento un poco más fuerte, donde, en las primeras horas de la tarde,
Hasta a las serpientes y lagartijas les faltaba el ánimo para ir a esconderse en el interior de una mata de sorgo u ocultarse debajo de una piedra, inertemente resignadas a su destino, cualquiera que fuese. Y, por encima de todo, le gustaba contemplar los lechos de lo que antaño fueran ríos y torrentes, por lo menos así insistían en llamarlos las señalizaciones de las carreteras. Ipsas, Salseto, Cocalos, mientras que ahora no eran más que una hilera de blancas piedras calcinadas, ladrillos cubiertos de polvo. Contemplar el paisaje le gustaba, por supuesto, pero vivir allí dentro, vivir un día tras otro, era como para volverse loco, porque él era un hombre de mar. En Mascalipa, algunos días al amanecer, cuando abría la ventana y respiraba hondo, le faltaba el aire como después de una prolongada inmersión. Seguro que el aire de las primeras horas de la mañana en Mascalipa era bueno y especial, sabía a hierba y a paja, sabía a campiña abierta, pero para él no bastaba, es más, corría el riesgo de asfixiarse. Necesitaba el aire del mar, necesitaba disfrutar del perfume de las algas, necesitaba pasarse la lengua por los labios y notarlos un poco salados. Necesitaba dar largos paseos de buena mañana por la orilla, mientras las olas de la resaca le acariciaban los pies. Un destino en un pueblo de montaña como Mascalipa sería peor que una condena a 10 años de prisión. Aquella misma mañana en la que alguien, que no tenía nada que ver con jefaturas de policías ni comisarías, pero que era un funcionario del Estado, es decir, el director de la oficina de correos local, le había vaticinado el traslado, Montalbano fue convocado por su jefe, el comisario Líbero Sanfilippo. Este era un auténtico policía, de esos que se daban cuenta a la primera de si la persona que tenían delante decía la verdad o estaba soltando trolas. Y ya por aquel entonces, en 1985, pertenecía a una raza en vías de extinción. Como los médicos que antiguamente poseían el llamado ojo clínico y diagnosticaban la enfermedad del paciente con solo mirarlo, y que hoy, en cambio, si antes no pasan por sus manos decenas y decenas de análisis realizados con aparatos pertenecientes a la vanguardia tecnológica, no consiguen comprender una mierda, aunque solo se trate de una simple y tradicional gripe. Años después, cada vez que Montalbano recorría mentalmente los primeros tiempos de su carrera, colocaba en primer lugar al Líbero Sanfilippo, que, como el que no quiere la cosa, y como si no tuviera la menor intención de enseñarle nada, le había enseñado, en cambio, un montón de cosas. En primer lugar, cómo alcanzar el equilibrio interior en presencia de un hecho grave y estremecedor. Si te dejas llevar por cualquier reacción, turbación, horror, indignación, compasión, estás completamente jodido, le repetía siempre. Pero Montalbano no supo seguir esa enseñanza más que parcialmente, pues algunas veces se sentía dominado, a pesar de su resistencia, por los sentimientos y las emociones. En segundo lugar, le había explicado cómo se cultivaba aquel ojo clínico que tanto envidiaba a su subcomisario. Pero de esa segunda enseñanza, Montalbano también asimiló tan solo lo poco que pudo. Estaba claro que aquella clase de mirada de rayos X, como la de Superman, era en buena parte un don de la naturaleza. El lado negativo del comisario Sanfilippo, por lo menos a los ojos de su subcomisario, ex participante del Mayo francés, era su total y ciega devoción a cualquier orden merecedor de una O mayúscula, el orden constituido, el orden público, el orden social. En sus primeros tiempos en Mascalipa, Montalbano se preguntaba con asombro cómo era posible que un caballero bastante culto pudiese tener una confianza tan férrea en un concepto abstracto que, en cuanto te veías obligado a trasladarlo a la realidad, asumía la desagradable forma de una porra y unas esposas. La respuesta la obtuvo un día en que cayó casualmente en sus manos el carnet de identidad de su jefe. Su nombre completo era Líbero Pensiero, es decir, Libre Pensamiento Sanfilippo. Virgen Santísima, pero si libre pensamiento, voluntad, libertad, palingenesia, vindicación,
Eran los nombres típicos que los anarquistas de antaño imponían a sus hijos. Seguramente el padre del comisario era anarquista y el hijo, para llevarle la contraria, no solo se había hecho policía, sino que además había adquirido la manía del orden en un último intento de anular la herencia genética paterna. Buenos días, dottore. Buenos días. Cierra la puerta y tome asiento. Fume tranquilamente si quiere, pero cuidado con la ceniza. Pues sí, porque aparte del orden con mayúscula, San Filipo también era amante del orden en minúscula. Si caía un poco de ceniza fuera del cenicero, él se removía en su sillón, le cambiaba la expresión de la cara, sufría. ¿Qué tal va el caso Amoruso Lonardo? ¿Progresa? Preguntó de entrada. Montalbano se sorprendió. ¿Qué caso? Filipo Amoruso, jubilado de 70 y tantos años, había desplazado ligeramente la linde de su huerto mientras la reconstruía, comiéndose unos 10 centímetros escasos del colindante huerto de Pascuale Lonardo, un jubilado de 80 y tantos años, el cual, al reparar en el hecho, reveló en presencia de terceros haberse unido carnalmente varias veces con la difunta madre de Amoruso, conocida de forma universal como una grandísima puta. A lo cual Amoruso, sin decir ni una sola palabra, clavó en la tripa de Lonardo 10 centímetros de navaja, sin calcular, sin embargo, que en aquel preciso instante Lonardo sostenía en la mano un azadón, con el cual, antes de desplomarse, le partió la cabeza. Ahora ambos se encontraban en el hospital, denunciados por reyerta e intento de homicidio. La pregunta del comisario, en su total inutilidad, sólo significaba una cosa: que San Filipo se estaba yendo por las ramas antes de afrontar la conversación que se proponía mantener con él. Progresa, contestó. Bien, bien. Se hizo el silencio. Montalbano desplazó la nalga izquierda unos cuantos centímetros hacia adelante y cruzó las piernas. No se encontraba a gusto. Se respiraba en el aire algo que lo ponía nervioso. Entretanto, San Filipo se había sacado un pañuelo del bolsillo de los pantalones y lo estaba pasando por la superficie del escritorio para darle todavía más brillo. Ayer por la tarde, tal como usted sabrá, estuve en Ena. El señor jefe superior quería hablar conmigo, anunció de repente. Montalbano descruzó las piernas y no dijo nada. Me comunicó mi ascenso a subjefe superior y el traslado a Palermo. Montalbano se notó la boca ardiendo. Mi enhorabuena, consiguió articular. Y lo había llamado solo para contarle una cosa que sabían desde hacía un mes hasta los perros y los cerdos. El comisario se quitó las gafas, examinó los cristales a contraluz y volvió a ponérselas. Gracias. Me dijo que dentro de 2 meses como mucho usted también será ascendido. ¿Había oído algo al respecto? Fe, exclamó Montalbano. No había podido pronunciar la S. Parecía que se le hubiera endurecido la lengua. Estaba enteramente en tensión, a punto de dispararse como la cuerda de un arco. El señor jefe superior me preguntó si yo creía que era una buena idea que usted ocupara mi lugar. ¿Aquí? Pues claro, aquí en Mascalipa. ¿Dónde si no? Mamá. Y no se supo si llamaba a su mamá o a María Santísima, o se había quedado atascado en la sílaba má. Se lo esperaba. Desde que había entrado en el despacho del comisario se esperaba la mala noticia. Y ésta había llegado con toda puntualidad. En un abrir y cerrar de ojos vio pasar por su mente el paisaje de Mascalipa y alrededores, que era espléndido sin duda, pero que a él no le hacía ni fu ni fa, y vio por añadidura 4 vacas que pastaban una raquítica hierba. Experimentó un escalofrío como si estuviera sufriendo un ataque de malaria. Yo le contesté que no estaba de acuerdo, dijo San Filipo, mirándole con una sonrisita en los labios. Pero es que aquel grandísimo cabrón de su jefe quería que le diera un patatús, un infarto. ¿Quería verlo desplomarse entre jadeos de la silla? A pesar de estar a punto de tener una crisis nerviosa, el instinto polémico de Montalbano salió triunfante. ¿Querría explicarme por qué razón, según usted, no es una buena idea que yo sirva como comisario en Mascalipa?
Porque usted es absolutamente incompatible con el ambiente. Hizo una pausa y la sonrisita se le ensanchó. Mejor dicho, es el ambiente el que no es compatible con usted. ¡Qué gran policía era San Filipo! ¿Cuándo se dio cuenta? Yo no he hecho nada para... Sí, usted hacía, vaya si hacía. No hablaba, no decía nada, eso no, pero lo que se dice hacer, hacía. A los 15 días de su llegada aquí ya lo advertí. ¿Pero qué hice, Dios bendito? Le pondré solo un ejemplo. ¿Recuerda la vez que fuimos a interrogar a los campesinos de Monte Estelario y aceptamos la invitación a comer con una familia de pastores de ovejas? Sí, contestó Montalbano apretando los dientes. Colocaron la mesa al aire libre. Era un día espléndido. Las cumbres de las montañas aún estaban nevadas. ¿Lo recuerda? Sí. Usted permaneció con la cabeza inclinada. No quería contemplar el paisaje. Le pusieron delante un requesón fresco. Y usted murmuró que no tenía apetito. Entonces el padre de familia dijo que aquel día se veía el lago y señaló un punto hacia abajo. Yo miré. Una joya que brillaba bajo el sol. Lo invité a admirar aquella maravilla. Usted obedeció, pero enseguida cerró los ojos y palideció. No probó la comida, y aquella otra vez que... Ya basta, se lo ruego. El comisario lo estaba pasando muy bien jugando con él al gato y al ratón. Tanto que ni siquiera le había dicho nada acerca de cómo había terminado su reunión con el jefe superior. Todavía trastornado por el recuerdo de aquella jornada de pesadilla en Monte Estelario, empezó a sospechar que San Filipo aún no había conseguido armarse de valor para decirle la verdad. O sea, que el jefe superior había insistido en su idea. Montalbano serviría como comisario en Mascalipa. ¿Y el señor jefe superior? Se atrevió a preguntar. ¿Y el señor jefe superior qué? ¿Qué contestó a su observación? Que lo pensaría, pero si quieres saber mi opinión... Pues claro que quiero saberla. A mi juicio está convencido. Dejar a que lo trasladen a la plaza que decidan nuestros jefes. ¿Cuál sería la inapelable decisión de los jefes, los números supremos, las divinidades, que como todas las divinidades que se precien tenían su sede en Roma? Esa apremiante pregunta no le permitió saborear como se merecía el lechón que Santino, el de la trattoria, le había anunciado gloriosamente la víspera. «Hoy usted no me ha dado ninguna satisfacción», dijo un tanto ofendido Santino, que lo había visto comer con desgana. Montalbano extendió los brazos en gesto de resignación. «Perdóname, Santí, pero es que no me encuentro bien». Salió de la trattoria y de repente se sintió perdido, vagando en la nada. Al entrar para comer lucía el sol, y una hora larga después había caído una espesa y oscura niebla. Mascalipa era así. Regresó a su casa con el corazón en un puño, esquivando en el último segundo choques frontales con otras sombras humanas. Oscuro el día y oscuro su interior. Y mientras caminaba, tomó una decisión que él sabía firme e indiscutible. Si, por casualidad, lo destinaban a un pueblo como Mascalipa, presentaría su dimisión y se pondría a trabajar como abogado o auxiliar de abogado o vigilante de un bufete de abogado, con tal de que fuera en un lugar de la costa. Había alquilado un pequeño apartamento de 2 habitaciones, cuarto de baño y cocina justo en el centro del pueblo, para que, al asomarse a la ventana, no pudiera ver colinas y montañitas. No había calefacción, y a pesar de las 4 estufas eléctricas constantemente encendidas, algunas noches de invierno lo mejor que podía hacer era irse a la cama y, malhumorado, dejar fuera de los cobertores un solo brazo para sujetar un libro. Leer y reflexionar acerca de lo leído siempre le había gustado, y por eso las 2 habitaciones estaban llenas a rebosar de libros. Era capaz de empezar uno una noche y terminarlo al amanecer sin interrupción, y por suerte no había peligro de que fueran a llamarlo de noche por algún delito de sangre. Ve a saber por qué. Las matanzas, los tiroteos, las peleas violentas sólo se producían de día.
y no era prácticamente necesario llevar a cabo investigaciones. Eran todos delitos sin ningún misterio. Fulano había disparado contra Mengano por una cuestión de intereses y había confesado. Cayo había acuchillado a Martino por un asunto de cuernos y había confesado. Si quería hacer trabajar el caletre, Montalbano se veía obligado a resolver los jeroglíficos de la Settimana Enigmistica. En cualquier caso, sus años en Mascalipa al lado de alguien como San Filipo no habían sido una pérdida de tiempo. Muy al contrario. Aquel día, sin embargo, la perspectiva de pasarse la noche leyendo en la cama o viendo alguna tontería televisiva no le pareció soportable. Seguramente, a aquella hora Mary ya habría vuelto a casa desde la escuela donde enseñaba latín. Se habían conocido en la universidad, en los años de las protestas, y tenían la misma edad. En realidad, ella tenía 4 meses menos. Congeniaron enseguida, nada más verse, y no tardaron en pasar de la simpatía a una especie de amistad amorosa absolutamente libre. Cuando sentían deseo el uno del otro, se llamaban y se reunían. Después se perdieron de vista. A mediados de los años 70, Montalbano se enteró de que Mary se había casado y de que el matrimonio había durado menos de un año. Se la encontró por casualidad en Catania, en la vía Ennea, durante su primera semana de servicio en Mascalipa. Desesperado, se había puesto al volante y al cabo de una hora llegaba a Catania, con la idea de ver una película de estreno. Las que daban en Mascalipa se remontaban por lo menos a 3 años atrás. Y dentro del cine, mientras hacía cola para sacar la entrada, oyó que alguien lo llamaba. Era ella, Mary, que estaba abandonando la sala. Si antes era una guapa y exuberante muchacha, la madurez y la experiencia la habían convertido en una belleza serena, casi secreta. Resultó que al final Montalbano no vio la película y se fue a casa de Mary, que vivía sola y no tenía la menor intención de volver a casarse. Su única experiencia matrimonial le había bastado y sobrado. Montalbano pasó la noche con ella y a las 6 de la mañana siguiente tomó el camino de Mascalipa. A partir de entonces se convirtió en una costumbre. Por lo menos 2 veces por semana, Montalbano se desplazaba a Catania. «Hola, Mary, soy Montalbano». «Hola, ¿sabes una cosa?» «No, estaba a punto de llamarte yo». Él se desanimó. Quizá Mary quería decirle que aquella noche estaba ocupada y no podrían verse. «¿Por qué?» «Quería preguntarte si podías venir un poco antes que de costumbre. De esa manera podremos cenar juntos. Ayer un compañero me llevó a un restaurante que... A las 7:30 estaré en tu casa. ¿Te parece bien?». La cortó casi cantando de alegría. El restaurante, con muy poca imaginación, se llamaba El Delfín, pero la imaginación que faltaba en el rótulo abundaba por el contrario en la cocina. Los entremeses, todos rigurosamente de pescado, eran unos 10, a cual más celestial. Los pulpitos a la strachinasale, a la sal, se deshacían antes de tocar el paladar. ¿Y qué decir del mero guisado, con una angélica salsita, cuyos ingredientes Montalbano no consiguió identificar en su totalidad? Y además, había que contar con Mary, que en lo tocante a la comida era casi tan atrevida como él, porque si mientras comes con fruición no tienes a tu lado a una persona que coma con la misma fruición, el placer queda como oscurecido, disminuido. No hablaban, de vez en cuando se miraban a los ojos sonriendo. Al final, tras la fruta, las luces del local se amortiguaron primero y se apagaron después. Algún cliente protestó, pero a través de la puerta de la cocina apareció un camarero empujando un carrito sobre el cual había un pastel con una velita encendida y una cubitera con una botella de champán. Sorprendido, Montalbano vio que el camarero se detenía junto a su mesa. Volvieron a encenderse las luces y todos los clientes aplaudieron mientras alguien decía, levantando la voz: «¡Felicidades! ¡Felicidades!». Debía de ser el cumpleaños de Mary y él se había olvidado por completo. Qué maleducado era, qué cabeza de chorlito. Pero no había nada que hacer. No conseguía recordar ninguna fecha. Perdóname, no recordaba que hoy era tu...
dijo, muerto de vergüenza mientras le tomaba la mano. ¿Mi qué? Preguntó divertida Mary con los ojos brillantes. ¿No es tu cumpleaños? ¿El mío? Hoy es tu cumpleaños, exclamó, estallando en una carcajada sin poder contenerse. Montalbano la miró perplejo. Era verdad. Al regresar a casa, Mary abrió el armario y sacó un paquete envuelto a la manera que los comerciantes llaman de regalo, y que es un desbordamiento de cintas de colores y lazos de muy mal gusto. Con mis mejores deseos. Montalbano lo desenvolvió. El regalo de Mary era un grueso jersey de montaña, muy elegante. «Te será útil para tus inviernos en Mascalipa». Nada más pronunciar la frase, se dio cuenta de que Salvo ponía una cara muy rara. «¿Qué ocurre?» Y él le contó lo del ascenso y la entrevista con el comisario. «Y por consiguiente no sé a dónde me trasladarán», concluyó. Mary permaneció en silencio. Después consultó el reloj. Eran las 10:30, y se levantó de un salto del sillón. «Perdona, tengo que hacer una llamada». Se dirigió al dormitorio y cerró la puerta para que él no la oyera. Montalbano experimentó una leve punzada de celos. Por otra parte, no podía pretender que Mary no tuviese un romance con otro hombre. Al poco rato oyó que ella lo llamaba. Cuando entró en el dormitorio, Mary ya estaba acostada y lo esperaba. Más tarde, mientras permanecían abrazados, Mary le dijo al oído: «He llamado a tío Giovanni». Montalbano la miró perplejo. «¿Quién es?» «El hermano menor de mamá. Me adora. Ocupa un cargo importante en el ministerio del que tú dependes. Le he pedido que buscara información acerca de tu destino. ¿He hecho mal?» «No», contestó Montalbano besándola. Mary lo llamó al despacho a las 6 de la tarde del día siguiente. Dijo solo una palabra: «Vigata», y colgó. Capítulo 2. Por consiguiente, el que había pronunciado aquellas 3 sílabas en lo alto del Olimpo romano, en el empíreo de los palacios del poder, no había sido un adivino cualquiera, sino un numen supremo, un dios de aquella religión que se llama burocracia, uno de aquello cuyas palabras trazaba un destino irrevocable, y que, tras recibir las súplicas debidamente, había dado una respuesta clara y precisa, mucho mejor que las de la sibila cumana o la pitia o el dios Apolo en Delfos, en el sentido de que los oráculos de la sibila o la pitia o el dios Apolo siempre precisaban de la interpretación de los sacerdotes, y las distintas interpretaciones casi nunca coincidían. Ibis redibis non morieris in bello, le decía la sibila al soldado que estaba a punto de partir para la guerra, y listo. Pero había que colocar una coma antes o después de aquel non para que el soldado supiera si iba a dejarse la piel en la batalla o iba a salir indemne. Según donde estuviera la coma, el significado podía ser: aquí volverás, no morirás en la guerra, o bien aquí no volverás, morirás en la guerra. Y establecer dónde tenía que ir la coma era tarea de los sacerdotes, los cuales hacían su lectura según fuera la cuantía de la ofrenda. Allí, en cambio, no había nada que interpretar. Vigata, había dicho el numen, y Vigata tendría que ser. Tras recibir la llamada de Mary, Montalbano no consiguió permanecer sentado detrás del escritorio de su despacho, dirigiéndole al policía de guardia una frase incomprensible en voz baja. Salió y empezó a pasear por las calles. Mientras caminaba, tuvo que hacer un esfuerzo para no ponerse a bailar el boogie-boogie, que era el ritmo que en aquel momento le circulaba por la sangre. «Virgen Santa, qué maravilla! ¡Vigata!». Trató de recordarla y lo primero que le acudió a la mente fue una especie de tarjeta postal en la que se veía el puerto con 3 muelles y a la derecha la recia silueta de un gran torreón. Después recordó la calle Mayor, hacia cuya mitad había un café muy grande que hasta tenía una sala con 2 mesas de billar. Solía entrar en aquella sala para acompañar a su padre, que de vez en cuando jugaba una partida.
y mientras su padre jugaba, él se zampaba un trozo triangular de helado, en general un trozo duro, así lo llamaban, de chocolate con nata o de casata. Allí hacían unos helados que jamás había encontrado en otro lugar. Volvió a percibir el sabor entre la lengua y el paladar, y junto con el sabor recordó con toda claridad el nombre del café: Castiglione. Cualquiera sabía si aún existía y si seguía haciendo los mismos helados incomparables. Después relampaguearon ante sus ojos dos colores tan cegadores como la luz de un flash: amarillo y azul. El amarillo de la finísima arena y el azul del agua del mar. Sin darse cuenta, había llegado a una especie de mirador desde el cual se contemplaba un ancho valle y las cumbres de las montañas. Cierto que no eran los Dolomitas, pero cumbres de montañas sí eran, y para él fueron más que suficiente para hundirlo en la más profunda melancolía, en una sensación de exilio insostenible. Esa vez consiguió contemplar el paisaje e incluso disfrutar un poquito de él, consolado, sin embargo, por la certeza de que pronto dejaría de verlo. Por la noche llamó a Mary para darle las gracias. «Lo he hecho en mi propio interés», dijo ella. «¿Qué interés? No entiendo». «Si te hubieran destinado a Abbiategrasso o a Casalpusterlengo, habría sido imposible que pudiéramos seguir viéndonos, mientras que entre Vigata y Catania solo hay algo más de 2 horas. Lo he mirado en el mapa». Conmovido, Montalbano no supo qué decir. «¿Creías que iba a soltarte tan fácilmente?», añadió Mary. Ambos se echaron a reír. «Cualquier día de estos voy a acercarme a Vigata. Quiero ver si está como yo la recuerdo. Como es natural, no le diré a nadie que…» Interrumpió la frase. Una serpiente de hielo le recorrió rápidamente la columna vertebral y lo dejó paralizado. «¿Qué ocurre, Salvo? ¿Estás todavía al teléfono?» «Sí, no, es que se me ha ocurrido un pensamiento». «¿Cuál?». Montalbano dudó, temía ofender a Mary, pero la duda fue más fuerte que cualquier consideración. «Mary, ¿podemos fiarnos de tu tío Giovanni? Estamos absolutamente seguros de que…». En el otro extremo de la línea estalló una carcajada. «Me lo esperaba». «¿Qué te esperabas?». «Que antes o después me hicieses esa pregunta. Mi tío me ha dicho que tu destino ya está decidido, que ya consta por escrito. Puedes estar tranquilo. Es más, haremos una cosa. Cuando decidas ir a Vigata, avísame con un poco de antelación. De esa manera pido un día de permiso y vamos juntos. ¿Nos vemos mañana?». «Naturalmente». «¿Naturalmente qué? ¿Que vamos a Vigata juntos o que nos vemos mañana?». «Las 2 cosas». Pero enseguida se dio cuenta de que había mentido. La tarde del día siguiente iría a Catania para pasar la noche con Mary, pero a Vigata había decidido ir solo. La presencia de Mary lo habría distraído. A decir verdad, el primer verbo que se le había ocurrido no era distraer, sino molestar, y se había avergonzado un poco de aquel verbo. Vigata estaba más o menos tal como él la tenía grabada en la memoria, aunque había algunos edificios de nueva construcción. En el piano lanterna se trataba de unos horrendos rascacielos enanos de unos 15 o 20 pisos, y habían desaparecido por entero las casuchas al abrigo de la colina de Marga, amontonadas las unas encima de las otras, y las unas al lado de las otras hasta formar todo un laberinto de callejuelas palpitantes de vida. Eran, por lo general, unos katoyu, es decir, viviendas integradas por una única habitación, que de día solo recibían el aire a través de la puerta de entrada, mantenida necesariamente abierta. Y de esa manera, mientras pasabas por aquellas callejas, podías ver un parto, una discusión familiar, un cura que administraba la extrema unción a un moribundo, los preparativos de una boda o un entierro, todo a la vista. Y todo en una babel de voces, quejidos, carcajadas, oraciones, tacos e insultos. Le preguntó a un viandante cómo era posible que hubiesen desaparecido aquellas casuchas, y el hombre contestó que unos cuantos años atrás un espantoso corrimiento de tierras se las había llevado por delante en dirección al mar.
Había olvidado, en cambio, el olor del puerto. Una mezcla de agua de mar estancada, algas podridas, cordajes empapados, alquitrán cocido al sol, gasolina y sardinas. Puede que, tomados por separado, cada uno de los elementos que constituían aquel olor no fuera un grato homenaje al olfato, pero todos juntos acababan por formar un aroma muy agradable, misterioso e inconfundible. Se sentó encima de un noray. Ni siquiera encendió un cigarrillo para evitar que aquel olor recuperado se contaminara con el del tabaco. Y así permaneció largo rato contemplando las gaviotas hasta que un borboteo en la boca del estómago le recordó que había llegado la hora de comer. El aire del mar le había abierto el apetito. Regresó a la arteria principal, que se llamaba Vía Roma, y vio inmediatamente un rótulo en el cual figuraba Trattoria San Calogero. Entró encomendándose al señor. Todas las mesas estaban libres, pues no era una hora apropiada, demasiado temprano. ¿Se puede comer?, le preguntó a un camarero de cabello blanco que, al oírlo entrar, había salido de la cocina y lo estaba mirando. No se necesita permiso, contestó secamente el hombre. Montalbano se sentó enfurecido consigo mismo por la estupidez de su pregunta. Tenemos entremeses de mar, espaguetis a la tinta de jibia o con almejas o con erizos de mar. Los espaguetis con erizos de mar hay que saber hacerlos, dijo en tono dubitativo. Yo soy licenciado en erizos de mar, contestó el camarero. Montalbano habría querido comerse la lengua a mordiscos. 2-0. 2 frases estúpidas por su parte y 2 respuestas inteligentes. ¿Y de segundo? Pescado. ¿Qué clase de pescado? El que usted quiera. ¿Y cómo lo preparan? Según el que elija. Más le valdría coserse la boca. Tráigame lo que quiera. Comprendió que había tomado la decisión más acertada. Cuando salió de la trattoria, se había comido 3 entremeses, un plato de espagueti con erizos de mar suficiente para 4 personas y 6 salmonetes de roca fritos con precisión milimétrica. Y, sin embargo, se sentía absolutamente ligero e invadido por una sensación de bienestar tan intensa que en su rostro se había quedado grabada una beatífica sonrisa de felicidad. Tuvo la absoluta certeza de que en cuanto estuviera en Vigata, aquel se convertiría en su restaurante favorito. Ya eran las 3 de la tarde. Se pasó una hora recorriendo el pueblo y después decidió dar un largo paseo hasta el muelle de Levante. Y lo dio tranquilamente y paso a paso. Solo quebraban en silencio el murmullo de la resaca en el rompeolas, los gritos de las gaviotas y, de vez en cuando, el rumor del motor diésel de una embarcación de pesca al que estaban sometiendo a prueba. Justo bajo el faro había una roca plana. Se sentó. El día era de una claridad que casi hacía daño. De vez en cuando soplaba una ráfaga de viento. Al cabo de un rato se levantó. Había llegado el momento de subir al coche y regresar a Mascalipa. Hacia la mitad del muelle se detuvo en seco. Acababa de aparecer una imagen ante sus ojos, una especie de colina de una blancura cegadora que bajaba en escalones hasta penetrar en el mar. ¿Qué era? ¿Dónde estaba? La escalera de los turcos, eso es lo que era, y tenía que encontrarse por aquella zona. Llegó disparado al café Castiglione, que seguía en su sitio de costumbre, tal como previamente había comprobado. ¿Puede decirme cómo se va a la escalera de los turcos? Pues claro. El camarero le explicó el camino. Lléveme un trozo duro a la sala de billar. ¿De qué sabor? Casata. Entró en la segunda sala. 2 hombres estaban jugando una partida con la ayuda de 2 amigos. Montalbano se sentó en una mesa y se comió muy despacio la casata, saboreando una cucharada tras otra. De repente estalló una discusión entre los 2 jugadores. Intervinieron los amigos. —Que juzgue este señor —dijo uno de ellos. Y otro, dirigiéndose a Montalbano— ¿Sabe jugar al billar? No —contestó avergonzado. Lo miraron con desdén y reanudaron la discusión. Montalbano se terminó el helado de casata,
Pagó en caja, salió, subió al coche que había dejado aparcado allí cerca y se dirigió hacia la escalera de los Turcos. Siguió las instrucciones del camarero. En determinado momento giró a la izquierda, recorrió unos cuantos metros de calle asfaltada en bajada y se detuvo. La calle ya no seguía adelante. Había que caminar sobre la arena. Se quitó los zapatos y los calcetines. Lo dejó todo en el coche, lo cerró. Se remangó los bajos de los pantalones y llegó a la orilla del mar. El agua estaba fresquita, pero no fría. Más allá de un promontorio, la escalera de los Turcos se le apareció de golpe. La recordaba mucho más imponente. Cuando somos pequeños, todo nos parece más grande de lo que es en realidad. Pero incluso resituada en su justo tamaño, conservaba su sorprendente belleza. El perfil de la parte más alta de la colina de Marga Blanca se recortaba contra el azul de cielo despejado y sin una nube, y estaba coronado por unos setos de intenso color verde. En la parte más baja, la punta formada por los últimos escalones, que se hundían en el azul claro del mar, contemplada a pleno sol, se teñía de unos fulgurantes matices que tiraban a rosa fuerte. En cambio, la zona más alejada de la cresta se apoyaba enteramente en el amarillo de la arena. Montalbano se sintió aturdido por todo aquel exceso de colores, auténticos gritos, hasta el punto de que durante un instante tuvo que cerrar los ojos y taparse las orejas. Faltaban todavía unos 100 metros para llegar a la base de la colina, pero prefirió admirarla desde lejos. Temía llegar a encontrarse en la real irrealidad de un cuadro, de una pintura, y convertirse él mismo en una mancha, sin duda desentonada, de color. Se sentó sobre la arena seca, hechizado, y así se quedó, fumándose un cigarrillo tras otro, perdido en la contemplación de las variaciones de color del sol a medida que su luz iba bajando hacia los peldaños inferiores de la escalera de los Turcos. Se levantó al oscurecer y decidió regresar de noche a Mascalipa. Merecía la pena darse otro atracón en la trattoria San Calogero. Recorrió el camino hacia el coche muy despacio, volviendo de vez en cuando la mirada hacia atrás. No le apetecía abandonar aquel lugar. Regresó al centro de Vigata circulando a 10 kilómetros por hora, bajo los insultos y las maldiciones de los automovilistas que se veían obligados a adelantarlo en aquella carretera tan estrecha. No reaccionó en ningún momento. Su estado de ánimo era tal que si alguien le hubiese propinado un tortazo, le habría ofrecido la otra mejilla. A la entrada del pueblo se detuvo en un estanco y se abasteció de cigarrillos para el viaje de vuelta. Después se dirigió a un surtidor de gasolina, llenó el depósito, comprobó el estado de los neumáticos y el aceite. Consultó el reloj. Aún tenía que perder una media hora. Aparcó el coche y regresó a pie al puerto. Ahora, atracado en el muelle, había un transbordador de gran tamaño. Una hilera de automóviles y camiones esperaba para subir. —¿A dónde va? —le preguntó a alguien que pasaba. —Es el correo de Lampedusa. Al fin fue una hora decente. En efecto, cuando entró en la trattoria, 3 mesitas ya estaban ocupadas. Ahora el camarero tenía un ayudante más joven. Se acercó a Montalbano con una sonrisita. —¿Le sirvo yo como al mediodía? —Sí. El hombre se inclinó hacia él. —¿Le ha gustado la escalera de los Turcos? Montalbano lo miró perplejo. —¿Quién le ha dicho que...? Aquí las cosas se saben. Y puede que hasta supieran que era policía. Una semana después, cuando todavía estaban acostados, Mary le salió con una pregunta. —¿Has ido finalmente a Vigata? —No —mintió Montalbano—. ¿Por qué? —No he tenido tiempo. ¿No sientes curiosidad por ver cómo es? Me has dicho que estuviste allí de niño, pero no es lo mismo. Pero bueno, menuda lata. Como no tomara una decisión repentina, cualquiera sabía lo que iba a durar aquella historia. Iremos el domingo que viene, ¿te parece bien? Acordaron que Mary saldría con su coche y lo esperaría en el bar que había en la encrucijada de Caltanissetta. Allí, en el aparcamiento, dejaría su coche
y ambos proseguirían el viaje en el de Montalbano. Así pues, le tocaría regresar a Bigata, fingiendo no haber estado allí unos días atrás. Montalbano acompañó a Mary primero al puerto y después a la escalera de los turcos. La muchacha se quedó impresionada, pero puesto que era mujer, es decir, perteneciente a esa categoría de criaturas que saben conjugar las cumbres más altas de la poesía con las más toscas materialidades, de repente miró a Montalbano, que por su parte tampoco lograba apartar los ojos de toda aquella belleza, y le dijo en dialecto: «Pitito mi vinni, me ha entrado apetito». Y ese era el busilis shakespeariano con que Montalbano tenía que enfrentarse, y ir a la trattoria San Calogero a riesgo de que los camareros lo reconocieran, o probar otro restaurante con muchas probabilidades de comer muy mal. Ante la idea de recorrer el camino de vuelta con el estómago devastado por una comida que hasta los perros habrían rechazado, no le cupo la menor duda. Al regresar al pueblo, hizo que él y Mary se encontraran como por casualidad bajo el rótulo de la trattoria conocida. «¿Quieres que probemos aquí?» Nada más entrar, intentó y consiguió que sus ojos se cruzaran con los del camarero. Bastó que ambos se miraran un instante. «Tú nunca me has visto», dijeron los ojos de Montalbano. «Yo nunca te he visto», contestaron los ojos del camarero. Después de haber comido como reyes, Montalbano acompañó a Mary al Castiglione y le aconsejó tomar un trozo duro. Al terminarse el helado, Mary dijo que necesitaba ir al servicio. «Te espero fuera», dijo Montalbano. Salió a la acera. La calle estaba prácticamente desierta. Tenía delante el edificio del ayuntamiento con su pequeña columnata. Apoyado contra una columna, un guardia urbano les hablaba a dos perros callejeros. Por la izquierda se acercaba lentamente un coche. De pronto apareció a gran velocidad un vehículo deportivo. Justo al llegar a la altura de Montalbano, el automóvil derrapó un poco y rozó el coche que circulaba despacio al pretender adelantarlo. Ambos conductores se detuvieron y bajaron. El del coche lento era un anciano con gafas. El otro era un joven gamberro alto y bigotudo. Cuando el caballero se inclinaba para examinar los desperfectos de su automóvil, el joven bigotudo le apoyó una mano en el hombro y en cuanto el viejo se enderezó para mirarlo, le soltó un tortazo en pleno rostro. Todo ocurrió a la velocidad de un rayo. Mientras el anciano caía al suelo, se apeó del deportivo un sujeto corpulento con un antojo en la cara, el cual agarró al gamberro y lo hizo subir a la fuerza al coche, que inmediatamente después salió derrapando. Montalbano se acercó al anciano, que tenía la cara ensangrentada y ni siquiera podía hablar. Aparte de la nariz, también le sangraba la boca. Entretanto, el guardia urbano se estaba acercando muy despacio. Ayudó al agredido a sentarse en el asiento de copiloto, pues era obvio que no se encontraba en condiciones de conducir. «Acompáñelo a urgencias», le dijo al urbano. Este parecía moverse a cámara lenta. «¿Recuerda el número de la matrícula del otro automóvil?», le preguntó. «Sí», contestó, sacándose del bolsillo un bolígrafo y un pequeño bloc. Anotó el número. Montalbano, que lo había memorizado a su vez, advirtió que lo había escrito mal. «Mire, las dos últimas cifras están equivocadas. Yo las he visto bien. No son 58, sino 63». El guardia corrigió de mala gana el número de la matrícula y puso en marcha el automóvil. «Espere, ¿no quiere mis datos?», preguntó Montalbano. «¿Por qué?». «¿Cómo que por qué? Soy testigo». «Ah, bueno, si se empeña». Apuntó su nombre, apellido y dirección como si fueran palabras ofensivas. Después cerró el bloc, le dirigió una siniestra mirada a Montalbano y se fue sin despedirse siquiera. Cuando Mary salió también a la acera, el guardia ya se alejaba en el automóvil del anciano para llevarlo al hospital. «Me he refrescado un poco», dijo ella, que no se había dado cuenta de nada. «¿Vamos?» Transcurrió un mes sin que se moviera ni una hoja. Desde las supremas esferas no llegaban mensajes ni de ascensos ni de traslados. Montalbano empezó a pensar que todo había sido una broma, que alguien había querido tomarle el pelo.
y se le agrió el carácter. Propinaba puntapiés metafóricos a diestro y siniestro, como un caballo acosado por moscas cojoneras. «Intenta razonar», procuraba calmarlo Mary, que se había convertido en el blanco principal de los desahogos de su amigo. «¿Por qué iba alguien a gastarte una broma semejante? Yo qué sé. Quizá el por qué lo sepáis tú y tu tío Giovanni». Y todo terminaba invariablemente en una pelea. Después, una buena mañana, el comisario Sanfilippo lo llamó a su despacho y con una sonrisa de oreja a oreja le entregó finalmente la respuesta del Consejo de los Dioses. Comisario en Vigata. El rostro de Montalbano se puso primero amarillo, a continuación pasó a rojo pimiento y después empezó a virar a verde. Sanfilippo temió que fuera a darle un ataque. «Montalbano, se encuentra mal. Siéntese». Llenó un vaso con la botella de agua mineral que siempre tenía sobre la mesa y se lo ofreció. «Beba». Montalbano obedeció. A causa de aquella reacción, Sanfilippo se hizo una idea equivocada de lo que estaba ocurriendo. «¿Qué le pasa? ¿No le gusta Vigata? Yo la conozco, ¿sabe? Es una localidad deliciosa. Ya verá cómo se encontrará muy a gusto». A la deliciosa localidad, tal como la había calificado el comisario, Montalbano regresó 4 días después, y esa vez con carácter oficial, para presentarse ante su compañero Locascio, a quien debería sustituir. La comisaría estaba ubicada en un edificio aceptable, una casita de 3 pisos que se hallaba justo a la entrada de la calle para quien llegaba por la carretera de Monterreale, y al final de la misma para quien llegaba, en cambio, por la carretera de Montelusa, la capital donde estaban la prefectura, la jefatura superior de policía y el tribunal. Locascio, que vivía en el apartamento del 3er piso con su mujer, le dijo de inmediato que, antes de irse, mandaría limpiarlo bien. «¿Por qué?» «¿Cómo que por qué? ¿No tienes intención de utilizar la vivienda de comisaría?» «¿Yo? No». Locascio no interpretó bien su respuesta. «¿Te interesa que nadie te controle, Dichoso tú, que por la noche puedes dedicarte a tus asuntos», le dijo, dándole un codazo en las costillas. El día del traspaso de poderes, Locascio le presentó uno por uno a todos los hombres de la comisaría. Había un inspector de más edad que a Montalbano le cayó enseguida muy bien. Se llamaba Faccio. Buscaría con calma el apartamento donde pensaba instalarse. Entretanto, alquiló un bungalow en un hotel situado a 2 kilómetros del pueblo. Los libros y sus escasas pertenencias los había mandado guardar en un almacén de Mascalipa, donde podrían esperar tranquilamente. Capítulo 3. A los 2 días de su llegada a Vigata, cogió el coche y se dirigió a Montelusa para presentarse ante el jefe superior, que se llamaba Alaviso. Acerca de él, los adivinos vaticinaban que a la primera actuación decretada por el ministerio le daría la orden de alejamiento. Llevaba mucho tiempo al frente de la brigada política, la cual seguía existiendo, aunque de vez en cuando le cambiaran el nombre, y sabía demasiadas cosas. Por si fuera poco, tenía un carácter inflexible y poco inclinado a los compromisos. En resumen, hay hombres con grandes cualidades que, colocados en determinados puestos, resultan inadecuados precisamente por sus cualidades a los ojos de la gente que carece de ellas y que, como compensación, se dedica a la política. Y ahora, al aviso, se le consideraba inadecuado porque no se rebajaba ante nadie. El jefe superior lo recibió enseguida, le tendió la mano y lo invitó a sentarse. Pero como estaba distraído, de vez en cuando tartamudeaba mientras hablaba y miraba fijamente a Montalbano. De repente le soltó: «Tengo una curiosidad. ¿Nosotros ya nos conocemos?» «Sí», contestó Montalbano. «Ah, claro. Ya me parecía a mí que lo había visto». «¿Nos hemos conocido durante el ejercicio de nuestras funciones?» «En cierto sentido, sí». «¿Y cuándo fue?» «Hace unos 17 años». El jefe superior lo miró, sorprendido. «Pero si en aquella época era usted un chiquillo». «No exactamente. Tenía 18 años». El jefe superior se desconcertó visiblemente.
empezaba a abrigar ciertas sospechas. ¿En el 68? Se aventuró a preguntar. Sí. ¿En Palermo? Sí. Yo entonces era comisario y yo estudiante universitario. Se miraron en silencio. ¿Qué le hice? Preguntó el jefe superior. Me dio un puntapié en el trasero, tan fuerte que me rompió los fondillos de los pantalones. Ah, ¿y usted? Conseguí soltarle una hostia. ¿Lo detuve? No pudo. Mantuvimos un breve forcejeo, pero logré escapar. Y ahí el jefe superior dijo una cosa increíble, hablando tan bajo que Montalbano creyó no haberlo oído bien. ¡Qué tiempos aquellos! Quien primero se echó a reír fue Montalbano, seguido de inmediato por su jefe superior. Acabaron abrazados en el centro del despacho. Después hablaron más en serio, sobre todo de la guerra entre la familia Cufaro y la familia Sinagra por el control del territorio, una guerra que se cobraba cada año por lo menos 2 muertos por bando. Según el jefe superior, cada familia tenía un santo en el paraíso. Disculpe, ¿qué paraíso? Un paraíso parlamentario. ¿Y son 2 honorables diputados de partidos distintos? No, del mismo partido de la mayoría y de la misma corriente. Mire, Montalbano, se trata de una idea mía, pero es muy difícil de demostrar. Y por esa idea tuya es por lo que quieren joderte, pensó Montalbano. A lo mejor es una suposición descabellada, tal vez, añadió el jefe superior, pero hay ciertas coincidencias que quizá valdría la pena. Disculpe, pero ¿ha hablado de ello con mi antecesor? No. Sin más explicaciones. Pues entonces, ¿por qué lo comenta conmigo? El comisario San Filipo es un fraternal amigo mío. Me ha dicho acerca de usted lo que se tenía que decir. Cada día que salía del hotel para dirigirse a la comisaría, Montalbano debía recorrer en coche, después de toda una serie de curvas, una recta paralela a la playa, muy larga y profunda. Era una zona que se llamaba Marinella. Construidos justo sobre la arena, había en total unos 3 o 4 chalets, muy separados entre sí. Nada pretenciosos, ninguno disponía de piso superior. Constaban de una sola planta y las habitaciones estaban alineadas una al lado de la otra. Y todos con los imprescindibles gigantescos depósitos en el tejado para la recogida de agua. En 2 de ellos, en cambio, los depósitos estaban colocados al fondo de una especie de azotea que servía de techo y de solarium, y a los cuales se accedía por una escalera exterior de obra. Además, todos los chalés disponían en la parte anterior de una pequeña terracita en la cual, por la noche, se podía incluso cenar contemplando el mar. Cada vez que pasaba por delante de ellos se le iban los ojos. Como consiguiera entrar en alguno de aquellos chalets, jamás volvería a salir. ¡Qué sueño, Virgen Santa! Levantarse por la mañana temprano y acercarse caminando a la orilla del mar. Y también, si el tiempo lo permitía, darse un buen chapuzón. Montalbano aborrecía las barberías. El día que se veía obligado a ir, porque el cabello le llegaba hasta los hombros, se ponía de mal humor. ¿Dónde puedo cortarme el pelo? Le preguntó a Fazio una mañana con el mismo tono con el que alguien podría preguntar dónde está la empresa de pompas fúnebres más cercana. El mejor para usted es el salón de Totón y Cotra. ¿Qué significa el mejor para mí? Vamos a aclararlo, Fazio. Yo jamás pondré los pies en un salón todo lleno de espejos y dorados, en un sitio de lujo. Lo que yo quiero es un salón discreto un poco a la antigua, dijo Fazio, terminando la frase por él. Exactamente, confirmó Montalbano mirándolo con admiración. Por eso le he dicho Totón y Cotra. Aquel Fazio era un policía de verdad. Le bastaba apenas nada para conocer por dentro y por fuera a una persona. Cuando llegó a la barbería de Nicotra, no había clientes. El barbero era un sexagenario, más bien taciturno y melancólico. Hasta que llegó a la mitad del corte no abrió la boca. Después se atrevió a preguntar: «¿Qué tal se encuentra en mi gata, comisario?». A aquellas alturas ya todo el mundo lo conocía,
y de esa manera, hablando y hablando, se enteró de que uno de los dos chalets de Marinela estaba libre porque el hijo de Nicotra, Pipino, se había casado en Nueva York con una americana que hasta le había encontrado un trabajo. Pero vendrá a pasar las vacaciones. No, señor, ya me ha dicho que el verano va a pasarlo en Miami. El hijo se acabó. Y yo que lo hice en lucir y limpiar para nada. Bueno, siempre podrá ir usted. ¿A Miami? No, me refería al chalet. A mí no me gusta el aire del mar. Mi mujer es de Vicari. ¿Lo conoce? Sí. Es un lugar alto. Justamente. Mi mujer tiene una casita allí. Vamos de vez en cuando. Montalbano sintió crecer la esperanza en su corazón. Cerró los ojos y se lanzó en picado. ¿Su hijo estaría dispuesto a alquilármelo para todo el año? ¿Y qué pinta aquí mi hijo? Me dio las llaves y me dijo que hiciera lo que quisiera. Mary, ¿a qué no sabes la novedad? He encontrado una casa. ¿En el pueblo? No, un poco apartada. Un chalet de 3 habitaciones, cocina y cuarto de baño, en la playa de Marinela, a pocos metros del mar. Tiene un solarium y una galería en la parte de delante, donde se puede cenar por la noche. Una maravilla. ¿Ya te has instalado allí? No, a partir de pasado mañana. He llamado a Mascalipa para que me envíe mis cosas. Tengo ganas de verte. Yo a ti también. Oye, el sábado que viene podría ir a Vigata por la tarde y regresar a Catania el domingo por la noche. ¿Qué te parece? ¿Quieres alojarme? El día siguiente era jueves, un día precioso que lo puso de buen humor. Al entrar en su despacho de la comisaría, vio encima de la mesa una especie de tarjeta dirigida a él, con el membrete del Tribunal de Montelusa. La fecha correspondía a 15 días atrás. Había tardado 15 días en recorrer los 6 kilómetros de distancia entre Vigata y Montelusa. Lo convocaban para el lunes siguiente a las 9. Se le pasó la alegría de golpe. No le gustaba tener que tratar con jueces y abogados. ¿Qué coño querían de él? En la tarjeta no decía nada, excepto la sección en la que debería presentarse, la tercera. «Fazio». «A sus órdenes, dottore». Le mostró la citación del tribunal. Fazio la leyó y después miró al comisario con expresión inquisitiva. «¿Podrías averiguar de qué se trata?» «Pues claro». Regresó al cabo de unas 2 horas. «Dottore, antes de iniciar su servicio aquí, usted pasó casualmente por este lugar, ¿verdad?» «Sí», reconoció Montalbano. «¿Y fue testigo de una discusión entre 2 automovilistas?» «Cierto, lo había olvidado por completo». «Sí». «Lo llaman a declarar». «Vaya, menuda lata». «Dottore, se ve que es usted un buen ciudadano, y los buenos ciudadanos que declaran suelen tropezar con molestias, por lo menos por esta zona». ¿Acaso Fazio le estaba tomando el pelo? Entonces, ¿sería mejor no declarar? Dottore, ¿pero qué preguntas me hace? Si tengo que hablar como policía, declarar es un deber. Pero si le hablo como ciudadano, digo que declarar es siempre una gran molestia. Hizo una pausa, y a veces una molestia lleva a otra, como cuando se comen cerezas. Pero si es una chorrada. Fue un incidente trivial. Un prepotente le rompió la nariz a un... Fazio levantó la mano para interrumpirlo. Conozco la historia, porque me la ha contado el guardia urbano. ¿El que anotó el número de matrícula? Sí, señor. Me dijo que él había apuntado mal el número y que usted se lo hizo corregir. ¿Y qué? De no haber sido por usted, que era la segunda vez que venía a Vigata y todo el mundo sabía ya que era comisario, el número equivocado habría sido correcto. Montalbano lo miró desconcertado. «¿Pero qué coño estás diciendo?» «Dottore, el guardia dice que era bueno que aquel número se anotara mal». Montalbano empezó a ponerse nervioso. «Fazio, me estás haciendo un razonamiento incomprensible. ¿Podrías hablar claro, por favor?» Él contestó con una pregunta. «¿Puedo cerrar la puerta?» «Ciérrala», asintió perplejo Montalbano. Fazio cerró y tomó asiento en una de las 2 sillas que había delante del escritorio. Mientras acompañaba al anciano a urgencias,
El guardia trató de convencerlo para que no presentara una denuncia, pero el viejo que vive en Caltanissetta se empeñó en hacerlo. Perdóname, Fazio, pero ese guardia es un fraile franciscano, alguien que busca la paz universal. Busca la paz, eso sí, pero no la paz eterna. Fazio, nosotros dos nos conocemos poco, pero si dentro de 3 minutos no me lo explicas todo con claridad, te agarro por los hombros y te echo de este despacho. Y presenta un informe a quien te dé la gana, al sindicato, al jefe superior o al papa. Fazio se introdujo tranquilamente una mano en el bolsillo, sacó un trocito de papel doblado en 4, lo extendió, lo alisó y leyó. Giuseppe Cusumano, hijo de Salvatore y de María Cufaro, nacido en Vigata el 18 de octubre de... Montalbano lo interrumpió. ¿Quién es? El que soltó la hostia. ¿Y a mí qué coño me importan sus datos personales? Dottore, su madre María Cufaro, es la hermana menor de don Lilino Cufaro, y Giuseppe es el nietecito predilecto del abuelo, don Sisino Cufaro. ¿Me he explicado? Perfectamente. Ahora lo entendía todo. El guardia temía enfrentarse con el retoño de una familia mafiosa como la de los Cufaro, y por eso había transcrito el número de la matrícula voluntariamente equivocado. De esa manera jamás se habría podido identificar al agresor. Muy bien, gracias. Puedes retirarte, le dijo secamente a Fazio. El viernes por la mañana hizo la maleta. En realidad eran 3, y bastante grandes, por cierto. Las colocó en el coche, pagó la cuenta y se fue a su casa de Marinella. Le parecía increíble. La víspera, el barbero Nicotra le había entregado las llaves y él no había resistido la tentación y había pasado por allí antes de irse a dormir por última vez al hotel. El chalet estaba aceptablemente amueblado. No había muebles impresionantes propios de gato pardo o emires árabes. Es más, todo obedecía a cierto buen gusto. El teléfono ya estaba conectado. Se ve que habían tenido un poco de consideración porque era comisario. En la cocina, el frigorífico vacío funcionaba debidamente. La bombona del gas estaba por estrenar. Desde la galería, con espacio suficiente para una banqueta, 2 sillas y una mesita, se accedía directamente al comedor a través de una cristalera. 3 escalones unían la galería con la playa. Montalbano se sentó en la banqueta y se pasó 1 hora disfrutando del aire del mar. ¿Con qué gusto se habría quedado a dormir allí? Tras haber dejado las maletas, volvió a subir al coche y se dirigió a la comisaría para avisar a Fazio de que tenía cosas que hacer y regresaría a última hora de la mañana. En una tienda compró sábanas, fundas de almohada, toallas, manteles y servilletas. En un supermercado hizo acopio de ollas, cazuelas y cazuelitas, cubiertos, platos, vasos y todo lo que pudiera necesitar. Además, compró algo de comida para guardar en el frigorífico. Cuando regresó de nuevo a Marinella, su coche parecía el de un vendedor ambulante. Descargó todas las cosas y se dio cuenta de que todavía le faltaban muchas más. Entonces hizo otro viaje. Llegó a la comisaría pasado el mediodía. ¿Hay alguna novedad?, le preguntó a Fazio, que, a la espera de la llegada de un subcomisario, ejercía provisionalmente sus funciones. Ninguna. Ha llamado un par de veces el honorable Torrisi desde Roma. Lo buscaba a usted. ¿Y quién es ese honorable Torrisi? Dottore, es uno de los diputados elegidos aquí. ¿Y cuántos son esos diputados? En la provincia hay muchos, pero los que captaron más votos en Vigata son 2, Torrisi y Vanicò. ¿Pertenecen a 2 partidos distintos? No, señor Dottore. Los 2 pertenecen a la misma formación política, democristianos. Le volvieron desagradablemente a la memoria las palabras pronunciadas por el jefe superior en el transcurso de su único encuentro con él. ¿Ha dicho qué quería? No, Dottore. Dedicó la última hora de la tarde y parte de la noche a arreglar un poco la casa, cambiando incluso algún mueble de sitio. Antes de regresar a Marinella había ido a cenar a la trattoria San Calogero, tal como era ya su costumbre. Al principio de sus tareas domésticas se había sentido completamente fuerte, pero cuando se fue a dormir
Tenía las piernas y la espalda destrozadas. Durmió con un sueño de plomo, denso y pesado. Despertó poco antes del amanecer. Preparó café, se bebió media taza, se puso el traje de baño, abrió la cristalera y salió a la galería. Casi le entraron ganas de llorar. Durante muchos meses en Mascalipa había soñado con una vista como aquella, y ahora podría disfrutarla cuando quisiera. Bajó a la playa y se acercó a la orilla del mar. El agua estaba fría, aún no era momento de bañarse, pero disfrutó en cuerpo y alma. Al final decidió regresar al chalet y prepararse para la jornada que tenía por delante. Llegó a comisaría un poco tarde, pues antes de salir de casa había llevado a cabo una especie de reconocimiento general y había escrito una nota con todas las cosas que todavía faltaban. Después había pasado por un carpintero que le había indicado Fazio naturalmente y había concertado una cita con él para que le cubriera toda una pared de estanterías para los libros que llegarían de Mascalipa y los que tenía intención de comprar. Llevaba sentado detrás de su escritorio cosa de una hora cuando Fazio se presentó diciendo que el honorable Torrisi quería hablar con él. «Pásamelo», repuso Montalbano levantando el auricular del teléfono. «No, dottore, está aquí. Dice que llegó anoche de Roma». O sea, que el honorable estaba auténticamente empeñado en tocarle los cojones. No había ninguna ruta de fuga. Lo único que se podía hacer era saltar por la ventana de la planta baja. Durante un instante estuvo tentado de hacerlo, pero después pensó que habría sido una indignidad. Y además, ¿por qué toda aquella animadversión si ni siquiera conocía todavía al honorable e ignoraba lo que quería de él? Bueno, pues hazlo pasar. El honorable era un cincuentón grueso y de baja estatura, un tanto desaliñado y con una cara tirando a sonriente, que no conseguía ocultar la gélida y taimada mirada de sus ojos. Montalbano se levantó y fue a su encuentro. «Queridísimo, queridísimo», exclamó el honorable, tomando su mano y agitándole el brazo arriba y abajo con tal fuerza que el comisario temió quedarse con el hombro dislocado para toda la vida. Lo invitó a sentarse en uno de los dos sillones de una especie de saloncito que había en un rincón del despacho. «¿Le apetece beber algo?» «Nada, nada. No puedo tomar nada hasta dentro de 2 meses. Le he hecho una promesa a la Virgen. Me he pasado por aquí solo para conocerlo e intercambiar unas palabras con usted. ¿Sabe? Aquí en Vigata he recogido una abundante cosecha de votos y considero un deber moral». También al honorable Vanicó le fue muy bien por aquí. Lo interrumpió con toda su mala idea Montalbano, poniendo cara de memo incurable de nacimiento. «Bueno, sí, a Vanicó también», reconoció Torrisi en voz baja y después añadió repentinamente preocupado. «¿Ya ha tenido usted ocasión de conocerlo?» «Todavía no he tenido el placer». Torrisi pareció tranquilizarse. «Sabe, comisario, yo me preocupo mucho por los problemas, por el malestar de los jóvenes de hoy en día, y debo reconocer muy a pesar mío y con gran dolor de mi alma que tampoco aquí en Vigata las cosas van demasiado bien a ese respecto. ¿Sabe lo que falta?» «No, ¿qué falta?», preguntó el comisario con la cara propia de alguien a la espera de una revelación que cambiará su vida. «Esto», respondió el honorable, tocándose con la yema del dedo índice el lóbulo de la oreja derecha. Montalbano lo miró, desconcertado. ¿Qué quería decir? ¿Que tenías que convertirte en gay para comprender el malestar juvenil? Disculpe, honorable, pero no acabo de entender lo que falta. El oído, mi querido amigo. Nosotros no escuchamos, no estamos atentos a la voz de los jóvenes. Por ejemplo, tendemos a juzgarlos apresurada e irrevocablemente por cualquier acto que cometan, aunque sea equivocado. Fiat lux, y se hizo la luz. En un abrir y cerrar de ojos, Montalbano comprendió el propósito de la visita del honorable y a dónde quería ir a parar. «Y eso es un error», dijo, adoptando una severa expresión mientras se tronchaba de risa por dentro. «Un gravísimo error», corroboró el honorable, cayendo en la trampa como un pardillo. «Ya veo que usted, comisario, es una persona que comprende.
Ciertamente ha sido el señor quien lo ha enviado aquí. Torrisi se pasó media hora hablando en términos generales, pero la esencia de su razonamiento oculto fue: en tu declaración ante el tribunal, procura no cargar demasiado las tintas. Procura entender que el malestar de un joven, a pesar de ser muy rico, a pesar de pertenecer a una poderosa familia, a pesar de haberle partido la cara a un viejo. La familia Cufaro había enviado a su embajador plenipotenciario. Por lo visto, el otro honorable Banicó era el plenipotenciario de la familia Sinagra. El jefe superior lo había comprendido muy bien. El mal humor que le había causado la visita del honorable se le pasó a las 4 de la tarde con la llegada de Mary, la cual, por desgracia, regresó a Catania el domingo por la noche, pero tuvo tiempo suficiente para poner en orden el chalet y el ánimo y el cuerpo del comisario. Capítulo cuarto. Como es natural, el mal humor le volvió el lunes por la mañana en cuanto despertó, con la idea de tener que presentarse ante el tribunal. Una vez había conocido a alguien que trabajaba como supervisor de antigüedades. Pues bien, aquel tipo sufría una dolencia desconocida, en el sentido de que los museos le daban miedo. No conseguía permanecer solo en ellos. Poco faltaba para que la contemplación de una estatua griega o romana le provocara un desmayo. Él no llegaba a semejantes extremos, pero el hecho de tener que tratar con jueces y abogados era algo que le atacaba los nervios. Ni siquiera el paseo por la orilla del mar lo calmó. Se desplazó a Montelusa en su coche, por 2 motivos. El primero era que no comparecía ante el tribunal como comisario, sino como ciudadano particular y, por consiguiente, utilizar el vehículo oficial habría sido un abuso. El segundo, que el chófer de la comisaría encargado de la conducción del vehículo era un agente muy simpático que se llamaba Gallo, pero que circulaba por todas las carreteras, incluso por un remoto camino rural, como si estuviera en el circuito de Indianápolis. Jamás había tenido ocasión de ir al tribunal de Montelusa. Era un enorme y desangelado edificio de 4 plantas, a cuyo interior se accedía a través de un impresionante portal. Una vez franqueado el portal, había una especie de corto pasillo de techo muy alto, lleno a rebosar de personas que hablaban a gritos, como si aquello fuera un mercado. A mano izquierda estaba el puesto de guardia de los carabinieri y a la derecha una estancia más bien pequeña, por encima de la cual figuraba escrito «Oficina de Información». Allí, para formular confusas preguntas y recibir respuestas no menos confusas por parte del único funcionario encargado de la oficina, había 5 hombres haciendo cola delante de él. Montalbano esperó su turno y después le mostró la citación al funcionario. Este la tomó, la miró, consultó un registro, volvió a mirar la tarjeta, consultó de nuevo el registro, levantó los ojos hacia el comisario y dijo finalmente: «Esto tendría que estar en la 3ª planta. Sala 5». ¿Por qué tendría? ¿Acaso en aquel tribunal se celebraban vistas móviles incluso sobre patines de ruedas? O tal vez el funcionario estaba convencido de que nada en la vida era verdad. Y fue entonces, al salir de la oficina de información, cuando la vio por vez primera. Una chica, una adolescente, con un vestidito de algodón de 4 perras y un bolso de gran tamaño, tipo saco, desgastado por el uso. Estaba apoyada contra la pared, al lado del puesto de guardia de los carabinieri, y era imposible no mirarla, a causa de sus grandes ojos negros, enormemente abiertos y perdidos en la nada, y el contraste entre el rostro todavía de niña y las formas del cuerpo ya agresivas y exuberantes. No se movía, parecía una estatua. El pasillo de la entrada conducía a un amplio patio jardín muy cuidado. Pero ¿cómo se subía al 3er piso? Montalbano vio un grupo de personas a la derecha y se acercó. Había un ascensor, pero a su lado, escrito con rotulador en una hoja de papel fijada en la pared, figuraba un aviso: «El ascensor está reservado a los señores jueces y abogados». Montalbano se preguntó cuántos jueces y abogados habría entre las aproximadamente 40 personas que aguardaban la llegada del ascensor, y cuántas de ellas se hacían pasar por jueces y abogados.
decidió inscribirse en la segunda categoría, pero el ascensor no llegaba y la gente empezó a murmurar. Después, alguien se asomó a una ventana de la segunda planta. «¡El ascensor se ha averiado!». Soltando tacos, quejándose y protestando, todos se encaminaron hacia otra arcada, a través de la cual se distinguía el comienzo de una ancha y cómoda escalera. El comisario subió hasta el tercer piso. La puerta de la sala quinta estaba abierta y dentro no había nadie. Montalbano consultó el reloj. Ya eran las 9:10. ¿Sería posible que todos se hubieran retrasado? Le entró la sospecha de que, a lo mejor, el encargado de la oficina de información estaba en lo cierto al dudar y pensar que la vista quizás se estuviera celebrando en otra sala. El pasillo estaba abarrotado de gente. Las puertas se abrían y cerraban constantemente. Llegaban ráfagas de elocuencia leguleya. Transcurrido un cuarto de hora, decidió preguntar a uno que pasaba empujando un carrito lleno a reventar de carpetas y expedientes. «Disculpe, ¿podría decirme?» Y le mostró la tarjeta. El otro la miró, se la devolvió y reanudó su camino. «¿No ha visto el aviso?», preguntó. «No. ¿Dónde está?», repuso el comisario, siguiéndolo a pasitos. «En el tablón de anuncios. La vista se ha aplazado». «¿Hasta cuándo?». «Hasta mañana, quizás». Estaba claro que en aquel edificio no reinaban las férreas certezas. Bajó por la escalera y volvió a hacer cola delante de la oficina de información. «¿Usted no sabía que la vista de la sala quinta se había aplazado?». «¿Ah, sí? ¿Para cuándo?», preguntó el encargado de información. Y volvió a verla por segunda vez. Había transcurrido aproximadamente una hora y la muchacha seguía exactamente en la misma posición que antes. Debía de estar esperando a alguien, claro, pero aquella inmovilidad era casi antinatural. Generaba una sensación de incomodidad. Durante un instante, Montalbano estuvo tentado de acercarse a ella y preguntarle si necesitaba algo, pero después lo pensó mejor y abandonó el edificio del tribunal. En cuanto llegó a la comisaría, le comunicaron que habían llamado de Mascalipa para decir que la camioneta con las cajas que contenían sus pertenencias llegaría a Marinella a las 5:30 de la tarde. Como es natural, se las arregló para estar en casa a las 5:15, pero la camioneta llegó con 2 horas de retraso, cuando ya estaba oscureciendo. Por si fuera poco, el chófer se había lastimado un brazo y, por consiguiente, no estaba en condiciones de descargar las cajas. Blasfemando como un carretero, Montalbano se las cargó sobre los hombros una tras otra y acabó con un hombro dislocado y una punzada de hernia bilateral. A modo de compensación, y sin que se supiera muy bien a título de qué, el chófer exigió 10.000 liras de propina, tal vez como indemnización moral por no haber podido realizar la descarga. Montalbano abrió solo una caja, la del televisor. En el tejado solarium de la casa ya estaba instalada la antena. La conectó, encendió el aparato y sintonizó con el primer canal. Nada, rayas blancas y un ruido como de freiduría. Buscó otros canales y lo único que varió fue la cantidad de rayas y el hecho de que a ratos la freiduría pasara a convertirse en una resaca o en un alto horno. Entonces subió al tejado solarium y se dio cuenta de que la antena se había desplazado, tal vez a causa de una ráfaga de viento. Con gran esfuerzo consiguió girarla un poco. Después bajó corriendo a ver cómo estaba la pantalla. Ahora las rayas se habían convertido en ectoplasmas, fantasmas de una freiduría. Zapeando desesperadamente, vio al fin con toda claridad el rostro de un presentador. Hablaba en árabe. Apagó el televisor y fue a sentarse en la galería para que se le calmaran los nervios. Después decidió comer algo, introdujo el pan descongelado en el horno para calentarlo y después se comió una lata de atún de Famiñana con aceite y limón. Pensó que tendría que buscar rápidamente a una mujer que se encargara de ordenar la casa, hacer la colada y prepararle la comida. Ahora que disponía de una casa, no podía seguir arreglándosela solo. Una vez acostado, descubrió que no tenía nada para leer. Todos los libros estaban en 2 cajas todavía cerradas, las más pesadas. Se levantó,
Abrió la primera y, como es natural, no encontró lo que buscaba, la novela negra de un francés que se llamaba Magnan, titulada La sangre de los atridas. Ya la había leído, pero le gustaba cómo estaba escrita. Abrió también la segunda caja. El libro se hallaba justo al fondo. Contempló la cubierta y lo depositó encima de la última pila. De golpe le había entrado sueño. Llegó con un poco de retraso, a las 9:10, porque no conseguía encontrar sitio para aparcar. Ella estaba allí, con el mismo vestidito de algodón, el mismo bolso, la misma mirada perdida en los grandes ojos negros, exactamente en el mismo sitio donde ya la había visto un par de veces, ni un centímetro más a la derecha, ni un centímetro más a la izquierda. Como uno de esos que piden limosna, escogen un lugar y allí se quedan hasta que se mueren o alguien los lleva a un albergue. Tanto en verano como en invierno los ves siempre allí. Puede que ella también estuviera pidiendo algo. Limosna, por supuesto que no. Eso era evidente, pero ¿qué? Encima de la puerta del ascensor habían pegado una hoja de papel escrita con rotulador. Averiado. Montalbano subió los 3 pisos y cuando entró en la sala número 5, que era una estancia más bien pequeña, la encontró llena de gente. Nadie le preguntó quién era y qué estaba haciendo allí. Se sentó en la última fila, al lado de un individuo pelirrojo con un cuaderno y un bolígrafo que de vez en cuando tomaba notas. ¿Hace mucho que ha empezado?, le preguntó. El telón se ha levantado hace 10 minutos. Está actuando la acusación. Qué manera tan retórica de expresarse. Telón, actuar. Y sin embargo, a juzgar por su aspecto, el hombre parecía un sujeto seco y prosaico. Perdone, ¿por qué ha dicho que se ha levantado el telón? No estamos en el teatro. Que no, pero sí es todo un teatro. ¿Usted de dónde viene? ¿De la luna? Me llamo Montalbano. Soy el nuevo comisario de Bigata. Mucho gusto. Yo me llamo Zito y soy periodista. Escuche a la acusación, se lo ruego, y después ya me dirá si esto es teatro o no. Cuando aquel señor de la toga llevaba ya unos 10 minutos hablando, al comisario le entró una duda. «Pero ¿usted está seguro de que ese es del Ministerio Público?» «¿Qué le decía yo?», dijo triunfante el periodista Zito. La acusación hablaba exactamente igual que si hubiera sido la defensa. Afirmó que la agresión por parte de Giuseppe Cusumano se había producido, en efecto, pero tenía que tomarse en consideración el especial estado emocional del joven y el hecho de que el agredido, el señor Gaspare Meluso, hubiera llamado cabrón a Cusumano al bajar del coche. Solicitó la pena mínima y toda una serie de atenuantes. Al llegar a este punto, llamaron a declarar al guardia urbano. Pero ¿cómo se desarrollaba aquel juicio? ¿Qué orden seguía? El guardia dijo que él no había visto prácticamente nada porque estaba hablando a 2 perros callejeros que le eran muy simpáticos. Reparó en la cosa cuando Meluso cayó al suelo. Anotó el número de la matrícula del coche que después resultó ser propiedad de Cusumano y, a continuación, acompañó a Meluso a urgencias. En respuesta a una pregunta del abogado defensor, que no era otro que el honorable Torrisi, reconoció haber oído aletear por el aire, con toda claridad, la palabra cabrón, pero no podía decir en conciencia quién la había pronunciado. Luego Montalbano oyó que lo llamaban. Una vez finalizado el ritual de los datos personales y la promesa de decir la verdad, tomó asiento, pero, antes de que pudiera abrir la boca, el honorable Torrisi le dirigió una pregunta. Naturalmente, usted oyó como Meluso llamaba cabrón a Cusumano, ¿verdad? No. No. ¿Cómo que no? Pero si la palabra la oyó el guardia urbano, que se encontraba a una distancia mucho mayor que usted. El guardia la oyó y yo no. ¿Está mal del oído, doctor Montalbano? ¿Sufrió de otitis en su infancia? El comisario no contestó y lo mandaron retirarse de inmediato. Ya podía irse, pero quiso escuchar el alegato del honorable. E hizo bien, pues pudo averiguar el especial estado emocional del joven.
Resultaba que 3 años atrás Cusumano se había casado con su amada prometida Marianina Locascio, y a la salida de la iglesia, justo ante la entrada principal del templo, había sido esposado por 2 carabinieri a causa de una condena decretada por una sentencia judicial. En resumen, el fatídico día de la discusión con Meluso, Cusumano acababa de salir de la cárcel y estaba volando literalmente a los brazos de su esposa para consumar aquel matrimonio que hasta aquel momento había sido solo teórico. Al oírse llamar cabrón, el joven, que aún no había cortado la flor que Marianina Locascio reservaba solo para él, y ahí Montalbano, que ya no podía más y a duras penas contenía los deseos de vomitar, se despidió del periodista Zito y se largó. Total, estaba seguro de que Cusumano saldría bien librado y que, por el contrario, la cosa estaba cantada, el que iría a parar a la cárcel sería Meluso. Al llegar al pasillo que conducía a la salida, se quedó quieto. La muchacha se había apartado 2 pasos de la pared y estaba hablando con un desaliñado cuarentón delgado, melenudo y con un corbatín de esos que solo utilizan ciertos abogados. El cuarentón sacudió la cabeza, como diciendo que no, y se encaminó hacia el jardín. La chica regresó a su lugar habitual, a su habitual inmovilidad. Montalbano pasó por su lado y abandonó el edificio. De nada serviría hacerse preguntas, devanarse los sesos acerca del cómo y por qué. Estaba claro que no volvería a tener ocasión de tropezar con aquella chiquilla, y, por consiguiente, mejor olvidarse de ella. En vano trató de poner en marcha el coche para regresar a Bigata. Lo intentó y lo intentó, pero no hubo manera. ¿Qué hacer? ¿Llamar a comisaría y pedir que fueran a recogerlo? No. El asunto por el cual se encontraba en Montelusa era de carácter personal. Recordó que mientras iba al tribunal había visto un taller de reparación de automóviles. Se dirigió allí a pie y le explicó la situación al jefe. Este se mostró muy amable y mandó que un mecánico lo acompañara. Tras haber examinado el motor, el hombre diagnosticó una avería en el circuito eléctrico. A última hora de la tarde, pero no antes, podría pasar por el taller y llevarse el coche ya arreglado. ¿Hay algún autobús para Bigata? Sí, sale de la plaza de la estación. Dio un largo paseo por la calle principal. Por suerte, todo en bajada, y al llegar a la plaza, en el tablón de los horarios, averiguó que un autobús ya se había marchado y que el siguiente tardaría 1 hora. Deambuló por una avenida arbolada desde la cual podía verse todo el valle de los templos y al fondo la línea del mar. Nada que ver con los paisajes casi suizos de Mascalipa. Cuando regresó a la plaza, vio que había un autocar parado con la indicación Montelusa-Bigata en uno de sus costados. Las puertas estaban abiertas. Subió por la de delante y en el primer peldaño desde el cual se podía ver el interior del vehículo se detuvo. Lo que le indujo a detenerse no fue el hecho de que el autocar estuviera vacío a excepción de una pasajera, sino el hecho de que aquella pasajera fuese nada menos que la muchacha del tribunal. Estaba en uno de los 2 asientos situados detrás del conductor, el de la ventanilla. Miraba fijamente hacia adelante y no parecía haberse dado cuenta de la presencia de un pasajero que permanecía de pie en la escalerilla. De hecho, Montalbano se estaba preguntando si no convendría recurrir a una provocación para convertir en efectiva la presencia-ausencia de la chica, yendo a sentarse precisamente a su lado, cuando en el autobús había 49 plazas libres. Pero ¿qué motivo tendría para comportarse de aquella manera? ¿Qué hacía la muchacha de malo? No hacía nada. Pues entonces... Subió y fue a sentarse en uno de los otros 2 asientos delanteros. Aunque fuera de perfil, desde allí podía seguir viendo el rostro de la chica. Inmóvil, ella sujetaba el bolso sobre las rodillas con ambas manos. El chófer se dirigió a su asiento y puso en marcha el motor. Y justo en aquel momento se oyeron unos gritos. ¡Pare! Unos 40 y tantos japoneses, todos sonrientes,
todos con gafas y todos con la cámara fotográfica en bandolera, precedidos por una agobiada guía, corrieron al abordaje del autobús y ocuparon todas las plazas vacías. Sin embargo, ningún japonés se sentó ni al lado de Montalbano ni de la chica. El autocar inició la marcha. En la primera parada no bajó ni subió nadie. Los japoneses se disputaban las ventanillas para disparar fotografías en una guerra en la que no faltaban los golpes, aunque todo se hiciera con las armas de una letal cortesía. En la segunda parada, el conductor tuvo que levantarse para ayudar a subir a una pareja de casi centenarios. «Usted siéntese aquí», le dijo el chófer a Montalbano, señalándole el asiento del lado de la chica. El comisario obedeció, y los dos viejos pudieron acomodarse juntos y compadecerse mutuamente. La joven no se había movido en absoluto, y para ocupar el asiento, Montalbano tuvo necesariamente que rozarle la pierna, pero ella no reaccionó al contacto y se limitó a dejar la pierna donde estaba. Azorado, el comisario orientó su cuerpo hacia el pasillo central. Por el rabillo del ojo le miró los compactos senos, que subían y bajaban debajo del vestidito de algodón al ritmo de su respiración, y sobre aquel movimiento sintonizó el oído. Era un truco que le había enseñado el comisario Sanfilippo: lograr percibir un rumor haciendo que el oído se armonizara con la vista. En efecto, poco a poco, por encima del parloteo de los japoneses, por encima del ruido del motor, empezó a percibir cada vez con más claridad la respiración de la chica, la cual era prolongada y regular, casi como si estuviera durmiendo. Pero ¿cómo armonizar aquella respiración con la petición desesperada, sí, desesperada, que leía en sus ojos? Las manos que aferraban el bolso tenían unos dedos largos, ahusados y elegantes, pero su piel estaba martirizada por las duras tareas del campo. Las uñas rotas aquí y allá conservaban todavía unos vestigios de esmalte rojo. Estaba claro que desde hacía algún tiempo la chica no se cuidaba. Y otra cosa observó el comisario, otra contradicción con su aparente compostura. El pulgar de la mano derecha temblaba de vez en cuando sin que ella se diera cuenta. En la parada de los templos, la comitiva japonesa bajó. El comisario habría podido cambiar de sitio y ponerse más cómodo, pero no se movió. Tras haber dejado atrás la señalización que indicaba el comienzo del territorio de Bigata, la chica se levantó. Se mantuvo un poco inclinada para no golpearse la cabeza contra la redecilla del equipaje. Estaba claro que pretendía bajar, pero se quedó mirando a Montalbano sin pedirle permiso ni abrir la boca. El comisario tuvo la sensación de que ella no lo miraba como a un hombre, sino como a un objeto, un obstáculo indefinido. Pero ¿dónde tenía él la cabeza? ¿Quiere pasar? La chica no dijo ni que sí ni que no. Entonces Montalbano se levantó y salió al pasillo para dejarle sitio. Ella llegó a la altura de la escalerilla y allí se paró, sujetando el bolso con una mano mientras apoyaba la otra en la barra metálica que discurría delante de los dos asientos donde permanecía la pareja de ancianos. Tras recorrer unos cuantos metros, el chófer se detuvo, accionó la puerta automática y la chica bajó. «Un momento», dijo Montalbano, con un tono de voz tan agudo que el conductor se giró a mirarlo con extrañeza. «No cierre, tengo que bajar». La decisión había sido repentina. Pero ¿qué estupidez estaba haciendo? ¿Por qué estaba tan obsesionado? Miró a su alrededor. Se encontraba en la antigua periferia de Bigata, donde no había edificaciones nuevas ni rascacielos enanos, sino tan solo casas ruinosas o que todavía se mantenían en pie sostenidas por las vigas. Casas habitadas por gente que vivía pobremente, no de las tareas portuarias o de los negocios de la ciudad, sino de los cultivos del mísero campo de la zona interior del pueblo. La chica caminaba lentamente por delante de él, casi como si no le apeteciera regresar. Mantenía la cabeza inclinada, como si estuviese contemplando con atención la tierra que pisaban sus pies. Pero ¿veía realmente la tierra que miraba?
¿Qué veían realmente sus ojos? Giró a mano derecha, adentrándose en una especie de callejón que de noche debía de ser una escenografía ideal para una película de fantasmas. A un lado, una hilera de almacenes sin puertas y con los techos hundidos. Al otro, una serie de casuchas deshabitadas y agonizantes. No pasaba literalmente ni un perro. «¿Pero qué estoy haciendo aquí?», se preguntó el comisario, como despertando de una pesadilla, e hizo ademán de volver atrás. Pero justo en aquel momento la muchacha se tambaleó, pareció perder el equilibrio, soltó el bolso y se vio obligada a apoyarse en la pared de una casa. En un primer momento el comisario no supo qué hacer, pero inmediatamente después comprendió con toda claridad que la joven debía de haber sufrido un mareo o algo parecido. No había dado un traspié ni había tropezado con ninguna piedra. En cualquier caso necesitaba ayuda y ahora su intervención estaba más que justificada. Se le acercó. «¿Se encuentra mal?». El fuerte grito que emitió la muchacha al oír su voz fue tan repentino y desgarrador que Montalbano, pillado por sorpresa, saltó hacia atrás, asustado. La chica no lo había oído acercarse y sus palabras la habían devuelto de golpe a la realidad. Ahora miraba al comisario con los ojos muy abiertos y lo veía como lo que era, un hombre, un desconocido que acababa de decirle algo. «¿Se encuentra mal?», repitió él. Ella no contestó. Empezó a inclinarse hacia adelante, como a cámara lenta, con el brazo extendido y la mano abierta para recoger el bolso. Montalbano fue más rápido que ella y lo cogió primero. Su intención era hacer un gesto de cortesía, y por eso lo sorprendió la reacción de la muchacha, que, utilizando esa vez las dos manos, trató de arrebatárselo. Instintivamente, Montalbano lo retuvo con fuerza. La muchacha lo miró a los ojos y él leyó en ellos una desesperación decididamente salvaje. Durante unos momentos ambos se entregaron a un absurdo y ridículo tira y afloja sin palabras. Después, tal como era de prever, la costura lateral del bolso se abrió y todo lo que había dentro cayó al suelo. Un objeto muy pesado golpeó el dedo gordo del pie izquierdo del comisario, que dobló la cabeza para mirar. Vio fugazmente un revólver de gran tamaño, pero la muchacha, que ya había recuperado una gran rapidez de movimiento, se le adelantó a recogerlo. Montalbano la agarró por la muñeca, se la torció, pero el revólver se mantuvo firmemente en la mano de la chica. Entonces el comisario, con todo el peso de su cuerpo, la empujó contra la pared y la inmovilizó de tal manera que la mano que sujetaba el revólver y la suya, que le agarraba la muñeca, se encontraron fuertemente apretadas entre la pared y la espalda de la chica. Esta reaccionó con la mano libre, arañando el rostro de Montalbano. El comisario consiguió agarrársela también por la muñeca y mantenerla en alto, empujándola contra la pared al igual que la otra. Ambos jadeaban como unos amantes que estuvieran haciendo el amor. Montalbano, con la parte inferior del cuerpo entre las piernas separadas de la chica, comprimía fuertemente su vientre y su pecho, y el olor un tanto áspero de su sudor no le resultaba en modo alguno desagradable, ni siquiera en aquella situación, que no parecía tener ninguna salida. De pronto, el comisario oyó a su espalda un ruido de frenos y una voz que gritaba: «¡Quieto ahí, cerdo! ¡Policía! ¡Deja a la chica!». Y entonces comprendió que aquel policía creía estar presenciando un acto de violencia carnal, una violación. La confusión estaba más que justificada. Volvió ligeramente la cabeza y reconoció a uno de sus hombres, el agente Galuzzo. Galuzzo lo reconoció a su vez y se quedó petrificado. Co, balbució. Quería decir comisario, pero en su lugar estaba cacareando como una gallina. «¡Ayúdame! ¡Va armada!», exclamó Montalbano entre jadeos. Galuzzo era un hombre de decisiones rápidas. Sin decir ni pío, soltó un puñetazo contra la barbilla de la chica. Esta cerró los ojos y cayó desmayada, resbalando por la pared. Montalbano la sujetó con delicadeza,
pero tuvo que hacer un gran esfuerzo para apoderarse del revólver. Los dedos de la chica se negaban a soltar el arma. Fin de la primera parte.